oscilaciones en una dimensión. No significa que se esté moviendo, sea un movimiento rectilíneo como un bloque unido a un muelle, sino que únicamente tenemos un grado de libertad. En el movimiento del sistema, del cuerpo. Ahora nosotros no estamos nada más que con cuerpos puntuales, pues pensad un grado de libertad del cuerpo en su movimiento. ¿De acuerdo? Es decir, que nosotros siempre podemos encontrar un parámetro para determinar cómo es la posición en función de ese parámetro, de ese único parámetro, o sea, no hay más. Por ejemplo, podría ser, ¿no? Si fuese un alambre de esta manera, pues podríamos escoger uno muy manido, es la distancia recorrida, que todo esté la posición en función de la distancia recorrida. Podría ser, incluso. No tendría por qué ser el tiempo. Bueno, oscilaciones en una dimensión. Yo voy a utilizar entonces la coordenada, le tengo que dar, que me determina la posición del cuerpo, pues voy a utilizar X, si queréis. Sin que eso implique que tenga que ser ni siquiera una componente cartesiana, puede ser un ángulo, podría escoger θ, ¿me entendéis? Es un grado de libertad, por lo tanto, con un parámetro, en este caso X, puedo determinar la posición unívoca de ese cuerpo en el espacio. Entonces, si es un grado de libertad, tendremos naturalmente una ecuación del movimiento, ¿no? O sea, que lo estoy intentando plantear, ahora sí, el problema genérico, general. Luego cogemos y nos fijamos en lo que estamos haciendo, a ver si se parece a lo que estamos haciendo. Pues tendremos una cosa parecida o del estilo, claro, serán aceleraciones. Es decir, que tendremos, en principio, una cosa como esta, ¿no? Como es la derivada segunda, esto sería pues, la ecuación del movimiento. La derivada segunda de esa coordenada, con respecto al tiempo dos veces, f, ¿qué es? Una función de x. Dependiendo del caso, pues será una función. Vosotros ya aquí en este caso, fijaos que yo he cogido un ejemplo, el del alambre parabólico, que tendríais que estar diciendo, bueno, hombre, siempre, no es así, hemos visto el péndulo simple, o el alambre este circular, ¿no? En el cual sí tiene razón, esa función es simplemente el seno, por ejemplo, ¿no? Péndulo simple. Pues teníamos que dependía, escogíamos como parámetro, como coordenada θ, que determinaba la posición, y entonces teníamos θ punto igual a gr, bueno, ahí depende de cómo mida θ, gr seno de θ. Si es el péndulo simple que lo medía con respecto a la posición por abajo, menos, ¿no? Teníamos una cosa como esta, es decir que sí, uno dice, claro, la función esta pues es una constante por el seno, muy bien. Pero ya ahí uno podría haber dicho, hombre, siempre no va a ser así. Yo lo he puesto en principio porque va a ser la forma más simple con la que nos podemos encontrar. Pero ya deberíais haber dicho, cuando vimos el alambre parabólico, la bolita esa pinchada por este, ¿no? Que oscilaba también, ya la ecuación y escogíamos como coordenada para determinar la posición la coordenada x cartesiana, teníamos no que fuese una función de x, sino que era una función de x y x punto. Nos aparecía también x punto. ¿De acuerdo? Es decir que esta sería todavía más general. ¿Vale? Por ejemplo, el alambre parabólico. Si recordamos la ecuación del movimiento, vamos a ver cómo era, bajo la acción de la gravedad, naturalmente, teníamos aquí, a ver cómo era, vamos a cogernos uno de ellos con uno, no me vale para recordar cuál era la ecuación, que no me la sé de memoria ni muchísimo menos. Bueno, aunque casi salía, era x punto
1, 4x al cuadrado. O sea que teníamos 1 más 4x al cuadrado por x punto punto más, ¿y qué teníamos por aquí? 4x, x punto al cuadrado, más 2g por x, ¿no? Si no me equivoco. Igual a 0. Con esto ya podemos cerrar esto. O sea que teníamos una cosa como esta, y si uno despeja x punto punto, pues tendríamos aquí, teníamos menos 4x, x punto al cuadrado, más 2gx, dividido por 1 más 4x al cuadrado, ¿no? Todo ello. O sea que teníamos... Y como veis aquí es una función de x y x punto. ¿Veis? O sea, digamos que no es... Pero bueno, voy a coger primero el caso más sencillo, es decir, tendremos que la aceleración es una función de la posición únicamente, y luego, si lo hemos entendido con eso, ya veréis cómo dar el paso a que dependa de la posición, y la velocidad no es un salto así tan grande. Vale, entonces nos quedamos, ¿vale? ¿Entendido? Siempre nos podremos encontrar con cosas de estas con un grado de libertad, una dimensión. X punto punto igual a f de x. Y yo me quiero preguntar, primero, si hay oscilaciones, porque estamos, os dije, vamos a ver el capítulo 5 en el Taylor, ¿no? Tenemos ahí las oscilaciones en una dimensión. Lo primero que necesito es determinar a ver si es posible que haya oscilaciones. Si tengo oscilaciones, tengo que tener posiciones de equilibrio. Es decir, que lo primero que necesito ver es si existen las posiciones de equilibrio. Luego, en segundo lugar, porque que haya posiciones de equilibrio no implica en un sistema, y esto os advierto, no es solo para un cuerpo puntual. Un sistema puede tener un grado de libertad, un sistema puede estar formado por muchos cuerpos, ¿no? Como lo de la manivela que hemos visto hace un momento, barras, etcétera, y puede tener aún así un solo grado de libertad de movimiento, o sea que es más general de lo que podéis pensar en este momento. Y por supuesto ese sistema puede oscilar. Bueno, posiciones de equilibrio. Pero no siempre que tenemos una situación de equilibrio, una posición de equilibrio del cuerpo, tiene por qué ser estable, puede ser inestable. El bolígrafo puesto verticalmente sobre la mesa es de equilibrio, sí, pero en cuanto lo muevo un poquitín, se cae. No tiende otra vez a volver a la posición inicial. Es decir, que lo primero habrá que ver si hay esto, y segundo, estudiar la estabilidad. Estudiar la estabilidad de esos puntos, de los puntos de equilibrio, de las situaciones de equilibrio. En dos dimensiones la cosa, o en más de una dimensión la cosa se complica. También hay oscilaciones, pero es más complicado. Bueno, y una vez que hemos encontrado posiciones de equilibrio, hemos estudiado la estabilidad y hemos tenido la suerte, después de esos dos pasos, de encontrar como mínimo una posición de equilibrio estable, entonces sí sabemos que en torno, si existe por lo menos una posición, una situación de equilibrio estable, entonces sabemos que va a poder haber oscilaciones. Es decir, el sistema va a oscilar en torno a esa posición de equilibrio. Bueno, no pusimos el ejemplo más por cierto, cogí el del péndulo simple, pero ¿cuál es el ejemplo más simple con el cual habéis trabajado? Que es la ley de Hooke, el bloque unido a un muelle, ¿no?, sobre una superficie horizontal, sin rozamiento, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, si esto es el eje X, pues teníamos, y ponemos la posición, el origen de coordenadas en la posición del bloque, estando el muelle sin estirar ni comprimir, pues tenemos menos K por X. O sea, esta es lo más simple de todo que se puede echar uno a la cara en este tipo de problemas. Bueno, entonces, eso es lo bonito. Uno dice, si tengo una posición y es una posición de equilibrio y es estable, entonces eso significa lo de la estabilidad, que si tú lo sacas a ese cuerpo, al sistema, un poco de esa situación, va a volver a tender
otra vez a la situación original. Eso es lo que significa la estabilidad. ¿De acuerdo? No alejarlo, eso significaría que sería inestable. Entonces, volverá otra vez a pasar por esa situación, pero claro, ya tendrá una cierta energía cinética, es decir, que no se quedará ahí quieto, si no hay disipación. Claro, uno puede añadir disipación y entonces amortigua las oscilaciones, pero en principio estamos con un sistema que no amortigua, que no disipa. Entonces pasará con una cierta... Claro, se alejará otra vez de la posición de equilibrio, pero eso significa que si es de equilibrio estable tenderá otra vez a la posición inicial. Pum, 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 pum. Así hasta el infinito. Y estudiar eso en un sistema es muy importante. Estudiar las oscilaciones en este edificio, por ejemplo. ¿No? ¿Es estable? Pues sí, es estable. Eso lo ha demostrado porque si no se habría caído ya hace tiempo. Aunque no pondría yo la mano en el fuego. Porque sea estable demasiado tiempo más. Bien, y ahora, claro, sí, cuarto, uno dice, oscilaciones, ¿son armónicas? No, no tienen por qué serlo. Es decir, que estudiar, lo que buscaremos es estudiar el periodo de oscilación en general, es decir, bajo cualquier condición, y quinto, o sea, sí, quinto, pues será decir, ¿qué ocurre, cómo será el comportamiento en condiciones particulares cuando la amplitud de oscilación es muy pequeña? Con pequeñas amplitudes. Y esto veremos que salvo casos muy extremos, vamos, siempre, es decir, con vosotros, las oscilaciones con pequeñas amplitudes lo que vamos a tener son oscilaciones armónicas. Claro, las oscilaciones armónicas implica en el fondo, uno está pensando en esto, y eso tiene solución. Nosotros ya hemos visto casos en los cuales resolver la ecuación del movimiento no tiene solución algebraica, esta tiene solución algebraica, ¿no? Eso significa que, anda, qué cosa más curiosa, que por muy complicado que sea el problema, siempre que tenga una posición de equilibrio estable, nosotros siempre podremos estudiarlo con papel y boli, el problema para pequeñas amplitudes. Es decir, podremos llegar a conclusiones, que está bien en primer orden, de cómo será el periodo de oscilación. No cuando las amplitudes sean mayores, pero sí pequeñas. Y ya con eso es suficiente, porque si pensáis en este edificio, en un sistema como este edificio, pues realmente uno puede pensar en cómo oscilaría con grandes amplitudes. Pero antes de llegar a esas amplitudes ya se habría caído. Es decir, lo primero que hay que estudiar es para pequeñas amplitudes. Y luego ya se verá, en todo caso, si aguanta eso. ¿Me entendéis? Por lo tanto, estudiar cómo oscila para pequeñas amplitudes este edificio es precisamente lo que estamos buscando nosotros. Aquí. Bien, cojámonos esto. Y paso a paso, así en general, y luego pues lo vamos aplicando a ejemplos. Y si entendéis, intentad entenderlo, no la memoria de aquí ha puesto 1, aquí ha puesto 2, aquí ha puesto 3, 4, porque cada año puedo escribirlo en número diferente, o junto, ¿entendéis? O sea, eso no es entender lo que anda uno buscando. Posiciones de equilibrio. Sí, vamos a ver, posiciones de equilibrio era con vosotros. ¿Qué significa eso? Que si yo dejo el sistema en esa situación, el cuerpo en esa posición, con velocidad cero, ¿no? Se queda en esa posición. ¿No es esa una posición de equilibrio? Claro, eso implica naturalmente que la suma de fuerzas es igual a cero. La segunda ley de Newton, pero es que aquí ya tenemos la segunda ley de Newton, bien reducida en su ecuación del movimiento. Eso implica, entonces, que en una posición será de equilibrio si x punto punto es igual a cero. Si la aceleración, ¿en qué posiciones la aceleración será cero? Es decir, que lo que estamos buscando es resolver, naturalmente, una ecuación de este estilo. Voy a cogerme el caso también, siempre que pueda, estudiarlo todo general, para que os deis cuenta. También teníamos el otro caso de que dependiese de x y de x punto. Y en ese caso, uno dice, efectivamente, tú lo dejas en esa posición, o en esa situación, con velocidad cero, y se queda en esa posición.
Claro, y uno se da cuenta de decir, anda, pues en este caso lo que tendríamos sería lo mismo, pero aquí tendríamos x, pero x punto 0 igual a 0. Es decir, donde en esa ecuación del movimiento donde aparece x punto es 0. Pensad en los términos, en la ecuación del, ¿cómo teníamos la del alambre parabólico? Teníamos el 1 más 4x al cuadrado, x punto punto, más 4x, x punto al cuadrado, más 2gx, igual a 0, ¿no? Ya simplemente así. Y uno diría, eso, hacer 0, significa que este término es 0, todo este término es 0. O sea, busco las posiciones de equilibrio aquí. Para que veáis, no me cojo el caso más sencillo, estoy cogiendo el más complicado. Eso significaría aquí que x, o sea, que tendríamos aquí el x punto punto, igual a menos 2gx dividido por 1 más 4x al cuadrado. Si x punto es igual a 0, y esto implica que para que esto sea 0, x tiene que ser igual a 0. Hombre, bastante lógico cuando poníamos el sistema de referencia, o sea, que hemos descubierto la pólvora en el punto más bajo de la parábola. ¿No? Pero bueno, me lo tiene que dar la ecuación, porque habrá veces que uno no lo vea, o no esté claro. Un problema, ya tengo un problema muy sencillito, también con alambre circular, o sea, un paso más. Es muy bonito porque uno ya no es la posición de equilibrio, ya es ahí donde vienen los problemas. Uno siempre piensa que tiene que ser en x igual a 0 o θ igual a 0. Falso, hombre. Por ejemplo, ¿cómo sería en el caso del alambre circular? Teniendo en cuenta que yo tomo titas de esta manera. Empezando a medir por arriba, no por abajo, por arriba, en el sistema positivo, en horario, en el sentido horario. Teníamos GR seno de θ, ¿no? Es decir, que todo esto sea igual a 0 implica que el seno de θ sea igual a 0, pero cuidado con esto porque puede haber θ igual a 0 o θ igual a pi radianes y múltiplos, por supuesto. 2pi, 3pi medios, etcétera, etcétera. O sea que tenemos, en este caso, 2. También si hubiese medido por abajo tendríamos lo mismo 0 y pi radianes. Lo que pasa es que he querido ponerlo así, ya lo veréis luego para la estabilidad. O sea que es bien sencillo, ¿no? ¿Tengo la aceleración? Pues ya tengo, en principio, cómo lograr hallar las posiciones de equilibrio. Que no hay, es decir, que yo planteo esta ecuación f de x igual a 0 y no hay solución, pues entonces, ¿qué significa? Conclusión, no hay posiciones de equilibrio y se acabó, nos vamos todos a casa. ¿Entendido? Es difícil, frenadme en el momento en el que no lo entendáis, me lo decís. Porque como veis, he empezado la asignatura con ecuaciones, o sea, leyes de Newton, pero ya hablando, la ecuación del movimiento, las ecuaciones del movimiento. Claro, hay que tener claro cómo son las leyes de Newton, porque para llegar a eso, y ya llegaremos de otras maneras. Incluso lo he hecho ya una vez con la conservación de la energía mecánica, la ecuación del movimiento, en el caso del alambre parabólico. Bien, punto 2. ¿Qué ocurre con la estabilidad? Supongamos que ya tenemos por lo menos una. Segundo, la estabilidad. Yo voy a dibujar aquí, en una gráfica, pues estoy pensando en este problema, ¿no? Voy a poner en el eje horizontal las x y en el eje vertical x punto. ¿Vale? Y voy a dibujar una curva así al azar, teniendo en cuenta de que en algún sitio se tiene que hacer 0 porque si no malamente podemos tener posiciones de equilibrio. ¿Os dais cuenta? Es una curva, una función que tiene que cortar el eje horizontal, si no, no tenemos posiciones de equilibrio. Por ejemplo, una cosa como esa. Nos vale, ¿no? Y ahora uno piensa, ¿cuántas posiciones? Así gráficamente ahora.
¿Cuántas posiciones de equilibrio? Punto 1. ¿Cuántas posiciones de equilibrio tiene esto? 2. Así a simple vista, hombre, no sé lo que pasará por aquí a la izquierda, porque no lo he dibujado. Ni aquí hacia la... En este intervalo, estoy hablando en este intervalo, hombre, desde luego, en este punto y en este punto, x punto punto es 0. O sea que posiciones de equilibrio, posiciones de equilibrio. Pero estamos ahora pensando, a ver qué ocurre si son diferentes o son lo mismo. Y ahora uno es otra vez pensar. Es decir, ahora ya no es colocar el cuerpo, el sistema en esa situación, sino ligeramente desplazado. Es decir, que yo ahora cojo y digo, muevo, por ejemplo, en esta posición 1, esta es la 2. En la 1, muevo el cuerpo un poco hacia la izquierda, eso quiere decir por aquí. Y lo moveré un poco hacia la derecha, es decir, por aquí. Y quiero ver qué es lo que ocurre. Y lo dejo en reposo, sí que. O sea, lo muevo un poco hacia aquí, hacia la izquierda. ¿Y hacia dónde se va a mover el sistema o el cuerpo? Uno dirá, pues depende de cómo sea la velocidad. ¿Sí o no? O sea, depende de cómo sea x punto. Eso es lo primero. Pero claro, yo he dicho que lo dejo en reposo. Es decir, que el sentido en un instante posterior, después de dejarlo en esa posición, en reposo, el sentido de la velocidad vendrá dado por la aceleración. Repito, no es lo mismo las condiciones, es decir, lo muevo un poco hacia la izquierda y le pego una velocidad hacia la izquierda, porque evidentemente sé lo que va a pasar, que se va a seguir alejando, ¿no? Por lo menos un intervalo de tiempo. No, yo lo que digo es, lo muevo hacia la izquierda, pensad como si fuese un movimiento rectilíneo, no hay ningún problema. Lo muevo un poco hacia la izquierda y lo dejo en reposo. ¿Y hacia dónde te vas a mover? Tienes dos opciones, bueno, tres. Te quedas quietecito, entonces es indiferente, es que ni se ha inmutado, indiferente. O bien vuelves al redil, al mismo sitio original, estable. Te alejas más, inestable. Y ahora, uno piensa decir, para que vuelva al redil, vuelva otra vez hacia acá, hacia la posición original, ¿cómo tiene que ser la aceleración? Positiva. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Parto de cero, velocidad cero. Si la aceleración es positiva, en un instante de tiempo posterior, la velocidad será positiva. ¿Entendéis lo que estoy haciendo? Es como integrar de cabeza, integrar numéricamente de cabeza. Vale, y se dan esas condiciones aquí. Pues uno mira y mira cómo es el sino. Por supuesto, la aceleración es positiva. Por lo tanto, vuelve al redil. Bueno, cuidado, que hacia la izquierda, yo lo muevo hacia la izquierda y quiera volver al punto original, no implicaría forzosamente que yo lo mueva a la derecha y vuelva también hacia la izquierda. Podrían darse casos raros, ¿no? ¿Lo entendéis lo que quiero decir? O sea, podría ser la cosa muy... Pero yo lo muevo aquí hacia la derecha y miro, ¿cómo es? Lo dejo en reposo. ¿Cómo es la aceleración? La aceleración es negativa. X punto aquí es punto es positivo y aquí X punto es negativo. Eso significa que lo dejas en reposo un instante posterior, la velocidad será negativa, porque la aceleración es negativa, por lo tanto, es una posición de equilibrio estable. Es decir, que si yo hago una gráfica, lo cual, si es conveniente, siempre que uno pueda, los dibujos lo ayudan mucho. Si yo veo que corta el eje horizontal de positivo, o sea, me muevo de izquierda a derecha, corta de positivos, valores positivos a negativos, posición de equilibrio estable. ¿De acuerdo? Bueno, apuesto a que sois capaces de hacer lo mismo con esta. Muevo a la izquierda y se me desplaza más hacia la izquierda. Muevo a la derecha, se me va más a la derecha. Pensadlo así como ejercicio mental para ver si lo habéis entendido. Pero claro, hay otros casos en los cuales a lo mejor se podría dar, imaginaos por ejemplo la función x al cubo, ¿no? X al cubo significa una función, pues voy a ponerla así punteada de esta manera. Claro, y ahora me muevo yo un poco. Cuidado, si me muevo mucho,
Fijaos, ¿qué es lo que...? Bueno, menos x al cubo. Vamos a hacerlo con menos x al cubo. No sé, esto, así. Entonces, me muevo hacia la izquierda. Un trozo grande. Miro y ¿qué tengo? Que va hacia acá. Me muevo hacia la derecha. Un trozo finito. Miro y es para allá. Ya, pero si me muevo muy poco, infinitesimalmente, ¿qué ocurre? La aceleración es 0. Fijaos que yo me muevo, cuando he hablado aquí no he dicho si mucho o poco, pero en principio siempre tengo que pensar que hay que tener cuidado con estas cosas, porque imaginaos si una curva hace así, sube por aquí pero vuelve a bajar. Evidentemente, si yo desplazo aquí el cuerpo, voy a hacer otro dibujo. Imaginaos, esta es una posición de equilibrio. Y yo digo, me desplazo hacia la izquierda. Hombre, hasta aquí yo sé que va a volver hacia allá. Hasta aquí también la aceleración es positiva, pero si lo desplazo hasta aquí, si lo desplazo hasta aquí, la aceleración ya será negativa. Positivo, 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 pero si desplazo desde aquí hasta esta posición nueva, se fastidia la cosa, se aleja. ¿Lo entendéis? Es decir, que uno dice, anda, pues dependerá un poco de cuánto... Efectivamente. ¿Cuál es el criterio entonces que vamos a seguir? No desplazarlo una distancia finita, entre comillas lo de distancia, sino infinitesimal. ¿De acuerdo? Infinitesimalmente cerca de la posición y ver lo que ocurre. ¿Será estable? Si pasa lo que acabamos de decir, intenta volver, inestable si se aleja, pero infinitesimalmente cerca. Y luego vienen los casos, por ejemplo, indiferentes. El de menos x punto punto igual a menos x al cubo. Entonces teníamos una cosa como esta. Y lo que ocurre es que si nos encontramos infinitesimalmente cerca, la velocidad es cero. La aceleración es cero, perdón. Dejo con velocidad cero y la aceleración es cero. De tal manera que ni se acerca ni se aleja. Como veis, es estudiar simplemente lo que ya sabéis acerca de funciones en general, ¿no? Máximo, en definitiva, máximos, mínimos, puntos de inflexión, cosas de esas. No sé, no cambia de eso. Bien, son y 35. Lo único que nos queda, para saber, dejarlo así claro, o sea, hemos visto la estabilidad, ya nos quedaría pues, buscar cómo son, verlo en los ejemplos, ver ejemplos, ¿no? Con lo que poco que hemos visto, a ver qué es lo que ocurre, ver el periodo, ver cómo oscila y buscar cómo es el periodo para pequeñas oscilaciones. Ese será el camino que seguiremos el miércoles.